Bueno chicos, ¿cómo andan? Gracias por venir a la charla, gracias a los que vinieron porque quisieron y gracias a los que vinieron porque los obligó un poquito. Sé que hay varios que sí, así que... Bueno, hoy vamos a estar hablando, les voy a estar contando un poco sobre lo que es microservicios desde un enfoque de .NET. Para arrancar primero, quiero que levanten las manos, ¿quién sabe lo que es Docker o utiliza Docker o algo con Docker? Bien, perfecto. Y ahora, segunda vez, ¿quién fue a una charla o escuchó hablar de microservicios? ¿Sabe lo que es microservicios? Bien, perfecto. Bueno, la charla no es de Docker, no es una charla tradicional de microservicios, no vamos a estar hablando de cluster, no vamos a hablar de escalamiento, no vamos a hablar de deploy, no vamos a hablar de DevOps. La idea de la charla es presentar lo que es el enfoque de microservicios desde un enfoque de un desarrollador. Ya todos somos desarrolladores acá, imagino, así que la idea es presentar lo que son los microservicios o cómo viviría una arquitectura de microservicios un desarrollador. Bien, esta es un poco la arquitectura de la aplicación que vamos a estar viendo. No vamos a estar viendo todo eso en 40 minutos. Nos vamos a centrar básicamente en lo que es el microservicio de catálogo, el microservicio de órdenes y todo lo que es la infraestructura transversal de comunicación de eventos. Esta arquitectura, esta aplicación es la aplicación de Job Containers. Es una aplicación escrita por Microsoft, está en el repositorio oficial de Microsoft y viene acompañada de un libro que explica básicamente todas las decisiones que se toman en esta arquitectura, en esta aplicación. Básicamente la charla se basa en el libro eso, tomé los conceptos más importantes, los que consideré más interesantes y vamos a estar hablando y les voy a estar contando un poco de eso. Bien, entonces para empezar a hablar vamos a diferenciar dos cosas. Vamos a diferenciar lo que es la arquitectura, lo que son las arquitecturas internas de lo que es la arquitectura externa. Cuando hablamos de microservicios estamos acostumbrados a hablar de arquitecturas externas. Estamos acostumbrados a hablar de contenedores, cómo orquestar contenedores, cómo deployar, cómo escalar contenedores, cómo se comunican los contenedores. Pero si nos ponemos a pensar, eso es el trabajo de un DevOps. A la larga se trabaja un DevOps. Un desarrollador no se encarga de orquestar contenedores, de escalar contenedores, o sí, pero en una arquitectura grande no lo hace o no es escalable que el mismo desarrollador que codee esté pensando en todos esos conceptos. Entonces, por un lado tenemos lo que es la arquitectura externa, que es de lo que no vamos a hablar, o vamos a hablar muy poco. Y por otro lado tenemos lo que son las arquitecturas internas. Cuando hablamos de arquitectura interna estamos pensando y hablando de lo que se refiere a la arquitectura dentro de un microservicio. Cómo organizamos las clases, cómo organizamos el código, qué patrones de diseño implementamos, cómo comunicamos microservicios, pero no desde una visión más macro, sino desde adentro. Nosotros como desarrolladores, cómo llamamos a otro microservicio, cómo recibimos llamadas de otro microservicio. ¿Bien? Entonces un poco nos vamos a estar centrando en esta segunda arquitectura y en todo lo que pasa dentro de los microservicios y cómo nosotros como desarrolladores decimos, bueno, vamos a encarar una arquitectura de microservicio, cómo nos sentamos y cómo empezamos a pensar microservicio por microservicio. Cómo escalar eso, después lo pensará un DevOps. No va a ser nuestro trabajo, o al menos en esta charla. Bien, entonces esto es un poco lo que sería el flow de desarrollo para una arquitectura pensada en microservicios. Vemos que el primer paso sería codear la aplicación. Queremos implementar un nuevo microservicio. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a codear la aplicación. ¿En qué la vamos a codear? ¿En qué lenguaje? En el lenguaje que nosotros queramos. Es un poco acá la filosofía de microservicios, de cada microservicio se implementa con la tecnología que mejor aplique. Entonces, primer paso, empezamos a codear la aplicación, desarrollamos una aplicación en lo que nosotros queramos. En este caso, obviamente la tenemos desarrollada en .NET porque es una arquitectura ejemplo planteada por Microsoft. Bien, el segundo paso como desarrolladores, tenemos nuestro microservicio ya desarrollado, tenemos el código implementado. Lo que tenemos que hacer es definir un Dockerfile. Vamos a definir un Dockerfile. Básicamente podemos pensar, para los que no saben lo que es Docker, podemos pensar o hacer una correspondencia a Docker con lo que es una máquina virtual. Podemos pensar que Docker no es esto específicamente y después podemos indagar más, pero a gran escala podemos pensar que un contenedor es una máquina virtual más pequeña, que ocupa mucho menos espacio, mucho menos procesamiento y que podemos levantarla y bajarla en 2 segundos. Podemos levantar un contenedor, en 2 segundos podemos bajar un contenedor, en 4 o 5 segundos podemos levantar 20, 30, 50 contenedores, cosa que con una máquina virtual estamos claros que no podemos hacer eso. Pero bueno, imagínense, para los que no saben lo que es Docker, imagínense Docker como una máquina virtual. Vamos a tomar ese concepto que realmente no importa lo que es esta charla. Entonces, el segundo paso vamos a definir lo que es el Dockerfile. En el Dockerfile vamos a definir
diferentes características de nuestra máquina virtual. Vamos a definir características como disco, red, cómo se va a comunicar, cuál es la infraestructura que va a utilizar, la imagen que va a utilizar este contenedor. Una vez que tengamos definido nuestra máquina virtual, nuevamente nuestro contenedor Docker, lo que vamos a hacer es buildear este Dockerfile. Imagínense buildear, cómo darle play a la máquina virtual y levantarla. Bien, básicamente sería algo así, lo único que va a ser bastante más rápido. Una vez que tengamos el contenedor, ya que tengamos la imagen, que tengamos la máquina virtual levantada, que tengamos el contenedor corriendo, lo que vamos a hacer es definir, estamos pensando en una arquitectura de microservicios, muchos contenedores. Bien, lo que vamos a hacer es agregar nuestro contenedor, agregar la definición de nuestro microservicio a lo que es Docker Compose. Imagínense Docker Compose como lo que es Dockerfile, pero Dockerfile aplica a un solo contenedor y Docker Compose aplica a toda la arquitectura completa. Entonces tenemos 10 microservicios, definimos el microservicio 11, lo definimos y lo especificamos en lo que es el Docker Compose. El quinto paso va a ser ejecutar la arquitectura de microservicios. Imagínense que acá estamos codeando, estamos desarrollando, somos desarrolladores. ¿Cómo probamos toda esta arquitectura? Bien, con un comando Docker Compose Up, vamos a estar corriendo este Docker Compose, este archivo, y vamos a estar levantando toda la infraestructura completa de microservicios, la vamos a poder estar levantando en nuestra máquina. De repente tenemos 10 microservicios con 2 bases de datos, 3 orquestadores de mensajes, servidores de caché, todo eso con Docker Compose vamos a poder levantar de repente todo ese ecosistema en nuestra máquina. Con un solo comando vamos a poder levantar todo eso. Acto seguido lo que vamos a hacer es probar que el microservicio que acabamos de desarrollar funcione. Para hacer eso vamos a acceder, imagínense tenemos un microservicio que se accede por HTTP, vamos a poner eso en el navegador y vamos a acceder y probar que funciona nuestro microservicio. Luego de eso, y una vez que ya sabemos que nuestro servicio funciona, vamos a poder guardar los cambios, vamos a poder pushear todo lo que es un repositorio, vamos a tener un servidor de integración continua que se encargue de buildear las imágenes, deployarlas, y toda la parte, ahí entraría todo el concepto de DevOps que se encarga de orquestar todo eso. Bien, ¿cómo sería esto desde Visual Studio? Somos desarrolladores, dijimos, nos interesa desde Visual Studio. Imagínense que ya tenemos una aplicación, ya tenemos una aplicación corriendo y la queremos aplicar o la queremos deployar adentro de un container. Para eso Visual Studio, a partir de la versión 2017, agrega lo que es el soporte para Docker, botón derecho sobre la solución, sobre el proyecto específico que queramos, agregar Docker Support, y esto nos va a agregar este nuevo ítem en lo que es la solución, en la cual vamos a tener definido el Docker Compose, un Docker Ignore, similar a lo que es un Git Ignore, donde vamos a decir qué queremos ignorar y qué no. Y luego de eso vamos a tener el archivito Docker Compose, que es el que acabo de hablar, y un segundo archivo que es Docker Compose Override, que básicamente lo utiliza Visual Studio para sobreescribir todas las settings que nosotros vamos a utilizar a la hora de desarrollo. El Docker Compose está pensado para deployar en producción. Ahora bien, cuando queremos debuguear, no queremos conectarnos a la base de datos productiva y no queremos hacer un montón de cosas que vamos a hacer en producción. Por tal motivo, tenemos en Docker Compose Override, vamos a poder sobreescribir todas las settings que nosotros queramos para pegarle al ambiente de desarrollo que nosotros queramos. Luego de eso, vamos a tener la opción de Run, tradicional Visual Studio, apretamos Run y vamos a poder correr todo eso en nuestra máquina. Algo importante e interesante es que con Visual Studio vamos a poder debuguear. Si tenemos orquestando 4, 5, 6 microservicios que se levantan todos en nuestra máquina, vamos a poder estar debugueando los diferentes microservicios. Si ponemos un breakpoint en cada proyecto, vamos a poder estar debugueando el flow completo de todos los microservicios y cómo van pasando los mensajes entre uno y otro. Una vez que damos run de vuelta, tenemos un endpoint para pegarle. Estamos imaginando que este microservicio que estamos implementando es un microservicio al cual se accede por HTTP. Entonces, nuevamente, en el navegador vamos a poder poner la URL y a través del endpoint que definamos, las actions y los controllers que definamos, vamos a poder acceder al microservicio. ¿Cómo sé un poco Docker Compose? Para los que no saben qué es Docker Compose, no sé si llega a ver algo. Y si no sé, no, bueno, ahí me dijeron que no, así que no lo voy a explicar demasiado, pero imagínense, acá tenemos definido un servicio, cada una de estas definiciones que se ven amarillas, ¿se ve el amarillo? Bien, bueno, más o menos, no importa. Imagínense que ahí dice lo que yo les digo. Entonces acá tenemos definido el nombre del microservicio y acá abajo tenemos definido todo lo que es la definición del microservicio. Les voy a contar lo que dice acá más o menos. Acá dice image y define la imagen en la cual se va a basar el contenedor. Tiene seteadas algunas variables de entorno, tiene los puertos y algunas otras dependencias. De igual forma acá tenemos otro contenedor, lo que sería otro microservicio definido y toda la setting correspondiente. Entonces imagínense, creamos un nuevo microservicio, creamos el Dockerfile, buildeamos el Dockerfile y luego de eso agregamos a nuestro Docker Compose, agregamos el nuevo microservicio.
Y ya estamos agregando un microservicio a todo lo que es la orquestación, a todo lo que es el entorno de desarrollo y de producción. Ahora bien, eso es a nivel Docker. ¿Cómo lo implementamos a nivel Docker? Ahí pensamos un poco más allá que lo mismo del lado desarrollador, estamos pensando a nivel de arquitectura externa. ¿Cómo vamos a deployar? ¿En qué infraestructura vamos a deployar este microservicio? ¿En qué infraestructura vamos a estar desarrollando nosotros? ¿Pisar variables de entorno? Es todo más que ver con lo que tiene que ver la arquitectura externa. Pero como les dije, pensar en microservicios es más que pensar en arquitectura externa, es más que pensar en todos estos conceptos de Docker, orquestadores y demás. Necesitamos desarrollar cada microservicio. Y cada microservicio va a implementar patrones diferentes, va a implementar arquitecturas diferentes, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces imagínense que si tenemos 5 o 6, esta aplicación de ejemplo tiene 6, 7, 8 microservicios diferentes, cada cual con diferentes complejidades. Vamos a tener microservicios que sean solamente de consulta, que nos devuelvan datos, vamos a tener microservicios que procesen mucho volumen de datos y otros que tomen muchas decisiones de dominio. Muchas decisiones donde tengamos reglas de dominio cambiantes, donde tengamos que evolucionar requerimientos y demás. Claramente la arquitectura que vamos a implementar entre un microservicio de consulta y uno que tiene 1.000.000 de reglas de negocio no va a ser la misma. ¿Está claro? Entonces acá tenemos un poco un primer patrón que vamos a implementar, que es el patrón de CRUD, que básicamente es un patrón donde vamos a create, read, update y delete. Básicamente lo que queremos implementar acá es un microservicio que impacte la base de datos directamente y que nos devuelva datos o actualice datos o cree o elimine, pero no tiene reglas de negocio, no tenemos que pensar en if, por ahí muchos if, clases, inyección de dependencia, entity framework y todas esas cosas. Quizás ni siquiera tenemos que pensar en gran cantidad de tests. Hacemos 1 o 2 tests de integración y estamos probando las 2 acciones que hace ese microservicio. Entonces, pensando en esta arquitectura, pensando en lo que es la implementación de CRUD, visto desde una visión más global, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo encaja esto en lo que son los contenedores, en todo lo que es la arquitectura externa? Fíjense nuevamente, tenemos el host de Docker y dentro de eso vamos a tener definido nuestro microservicio de catálogo. Estamos hablando de microservicio de catálogo porque nos estamos basando en la aplicación de ejemplo, así que cada microservicio acá está detallado en el libro y está ejemplificado en lo que es el repositorio. Entonces, tenemos el microservicio de catálogo y dentro tenemos un contenedor que delimita cuál es el contexto en el cual va a estar operando nuestro microservicio y cuáles son los datos en los cuales va a estar interactuando. Y fíjense de vuelta, sé que no se ve, así que créanme nuevamente, acá adentro tenemos una web API definida y tenemos 2 capas dentro de ella. Solamente 2 capas, una capa de controladores, el controlador típico con el cual creamos una SPNet Core o creamos una web API, y una capa de acceso a datos, que es donde vamos a estar haciendo las consultas. Que de hecho hasta podríamos ni siquiera tenerla. Si tenemos que hacer una consulta, una query, un create, un update, quizás no sea ni siquiera necesario eso. Directamente podamos hacer la consulta desde el control, desde el action, hagamos una consulta, porque quizás un microservicio con una sola cosa, hace una consulta, devuelve y ya está, y no hace nada más. No da a implementar un montón de cosas, es un montón de infraestructura que hay que mantener. Bueno, y este servicio le pega a lo que es una base de datos. En este caso, fíjense que la base de datos no está dentro de un contenedor. Imagínense esto que le está pegando a la base de datos productiva. Pero en lo que es en la etapa de desarrollo y en lo que es el Docker Compose Override, esta base de datos podemos levantarla en otro microservicio. De hecho, en la aplicación de ejemplo, esta base de datos se levanta dentro de un container. Entonces, cuando nosotros corremos, no tenemos que tener instalado SQL, no tenemos que tener instalada absolutamente ninguna dependencia. Solamente Docker. Docker Compose Up se levanta toda la infraestructura de microservicios, se levantan todas las bases de datos, se levanta todo lo que necesitemos. Con Docker Compose Up tenemos absolutamente todo. No necesitamos frameworks instalados, no necesitamos nada, absolutamente nada. Si tenemos contener Docker, tenemos todo funcionando. Entonces, fíjense, este es el ejemplo de cómo se vería el microservicio quizás en lo que es producción. Pero en desarrollo vamos a tener algunas otras facilidades para poder estar trabajando, inclusive sin conexión a internet. Podemos tener todo el entorno en nuestra máquina. Entonces, ¿cómo podemos implementar esto desde lo que es ASP.NET Core? Nuevamente, extremadamente sencillo. Creamos una solución de ASP.NET Core. Creamos una solución del tipo Web API. Le tildamos que tenga soporte para Docker. Como estamos creando algo nuevo, no tenemos que agregar el soporte más tarde y demás. Simplemente agregamos el soporte en el momento que lo estamos creando. Y eso nos va a dar como resultado algo como esto. No creo que se vea tampoco, pero nada, si crean una vez alguna solución es básicamente New Project y es lo que ven después. Sí. ¿Cómo? Perdón. Sí.
Claro, es lo que mostré anteriormente, que era add, botón derecho sobre el proyecto, agregar soporte Docker, y eso va a agregar esta partecita de acá. Exactamente. Bueno, imagínense entonces acá tenemos creada una aplicación Web API, y fíjense que en Nugget inclusive tenemos una única definición, una única dependencia, que es Microsoft SVNet Core.all. Medio cuestionable el .all, ¿no? Porque andás a saber qué hay adentro. Pero bueno, ahí adentro tenemos un paquete de un montón de cosas. Confiemos en que Microsoft pone lo necesario. Pero bueno, ahí tenemos un montón de dependencias. Entre esas dependencias vamos a tener, por ejemplo, lo que es Entity Framework. Que si estamos implementando una consulta, un servicio CRUD, seguramente queramos implementar Entity Framework, o quizás no, quizás queramos utilizar ADO o cualquier otro micro ORM. Entonces, en el caso que implementemos, imagínense, a través de Entity Framework, o a través de cualquier micro ORM, ADO.NET, básicamente vamos a querer tener, como mostramos anteriormente, en lo que es la etapa de desarrollo, le queremos pegar a la base de datos que vive dentro del container. Y en lo que es producción, a la base de datos productiva. ¿Cómo logramos eso? Bien, nuevamente, el Docker Compose Override lo tenemos acá. Y lo que vamos a estar haciendo, tenemos definido nuestro microservicio catálogo. Y como dijimos, este Docker Compose se utiliza para la etapa de desarrollo. Por tal motivo, vemos que acá, en lo que es el connection string, en lo que es el server, en lo que es el server está apuntando, fíjense que no tiene una IP, no tiene nada, no tiene realmente una DNS real, sino lo que tiene es SQL.data, que básicamente es el nombre con el cual nosotros definimos el microservicio que contiene la base de datos que anteriormente dije que está en lo que es la aplicación de ejemplo. ¿Bien? Entonces, cuando apretamos F5, nos aseguramos, este Docker Compose pisa las settings del Docker Compose original y vamos a estar apuntándole a la base de datos que tenemos adentro del contenedor. ¿Bien? Y ya con eso vamos a estar pudiendo debuguear el microservicio en nuestra PC apuntando a una base de datos que ni siquiera tenemos instalado de SQL Server, que se levanta dentro de otro contenedor de Docker. Bien, hasta acá entonces. Exactamente, ahí podemos apuntar lo que queramos, ahí podemos pisar, inclusive podemos definir más Docker Compose y tener un Docker Compose para debug, uno para un ambiente, otro para otro, y diferentes técnicas. De hecho, en esta aplicación se utiliza y tiene definido un Docker Compose para dev, otro para stage, tiene 3 diferentes Docker Compose en los cuales define diferentes settings para diferentes entornos. Pero acá fuimos a lo que crearía Visual Studio por defecto. Bueno, bien, entonces hasta ahí tenemos, hasta el momento, sabemos más o menos cuál es el proceso de desarrollo y tenemos creado un microservicio CRUD. No hace demasiado el microservicio, o sí hace demasiado, pero no tiene gran cantidad de código, gran cantidad de lógica, gran cantidad de interacción. Simplemente es un servicio que actualiza, lee, elimina, nos devuelve datos desde la base de datos. ¿Bien? Básicamente sería de los microservicios más sencillos que nos podríamos encontrar cuando pensamos en una arquitectura de microservicios. Ahora bien, cuando empezamos a escarbar un poco más, claramente no todos los microservicios van a ser así. Claramente ese es el camino ideal, sería si tuviésemos 5 o 6 microservicios y nuestra aplicación se soluciona con eso, genial, pero no va a pasar. Entonces de repente empezamos a tener otros requerimientos. Empezamos a tener requisitos como comunicación entre microservicios. ¿Cómo nos comunicamos entre microservicios? ¿Bien? ¿Cómo hacemos que los microservicios interactúen entre ellos, envíen mensajes, devuelvan mensajes y demás? Entonces para esto en la aplicación de ejemplo tenemos el microservicio de catálogo. Vemos que el microservicio de catálogo tiene lo que es, en este caso sí tiene la base de datos adentro de un container. Esto sí se llega a ver de allá. ¿Se ve más o menos? Genial. Bueno, acá fíjense que tenemos la base de datos adentro de un container. Esto digamos sería en la etapa de desarrollo. Entonces recibimos un request donde queremos actualizar un precio. Entra el servicio CRUD, imagínense, actualiza el precio de la base de datos. Y una vez que actualiza el precio de la base de datos, necesita comunicar al resto de los microservicios de que algo pasó. Necesito comunicar de que actualicé el precio, porque quizás otros microservicios internamente tengan definido también el producto y estén manejando lo que es precio. Piensen que lo que es una arquitectura de microservicios, hablamos de lo que es la soberanía de datos, de que cada microservicio es responsable de sus propios datos. Yo no voy a tener una base de datos cross y voy a tener 20 microservicios apuntando a la misma base de datos. Porque claramente el concepto de microservicio se pierde un poco. Es real que en muchos casos se utiliza y se utiliza toda esta infraestructura para poder escalar lo que son los propios servicios web, y quizás la base de datos se utiliza una base de datos para absolutamente todos los microservicios. Pero lo ideal es que no, lo ideal es que cada microservicio tenga sus propios datos.
y cada microservicio defina las entidades con los datos que requiere. Entonces, de repente, una entidad de usuario no es lo mismo en el microservicio de administración de perfiles que lo que es en el microservicio de ventas. En el microservicio de ventas, quizás a lo que es usuario lo llamo cliente, y en lo que es el microservicio de administración de perfil lo llamo usuario. Y en lo que es la administración de perfiles tengo 1.000.000 de campos para llenar, todos los datos que yo tengo en lo que es mi perfil. Y en lo que es el microservicio de ventas simplemente tengo el nombre del usuario, la dirección a la cual quiero enviar el producto y algunos datos que son válidos para ese microservicio en ese contexto acotado. Entonces bien, sigamos con el ejemplo. Recibimos un request en el cual queremos actualizar el precio. ¿Ok? Actualizamos el precio y luego necesitamos comunicar al resto de los microservicios. Para eso vamos a usar un bus de eventos. Este service bus, lo que vamos a hacer, vamos a publicar un evento. Podemos implementar diferentes tecnologías. Acá tenemos algunos ejemplos. RabbitMQ, Azure Service Bus y algunos otros brokers de mensajería. En lo que es la aplicación de ejemplo, están implementados y implementación para 2 o 3 diferentes servicios. Así que ahí podemos ver lo que se refiere a las diferentes implementaciones, la implementación real de esa infraestructura. Entonces, bueno, publicamos este mensaje, se actualizó un precio con la información necesaria. Imagínense la información necesaria como el ID del producto que se actualizó, el precio anterior, el precio nuevo y algún que otro dato que a nosotros nos sirva. Y del otro lado vamos a tener los microservicios que nosotros, en los cuales querramos enterarnos de lo que ocurrió, los vamos a tener escuchando esa cola de mensajes y suscriptos a esa cola de mensaje. ¿Bien? Entonces, cuando llegue el mensaje, cuando llegue esa notificación, voy a reaccionar ante esto y voy a decir, ok, se actualizó el precio. Agarro ese mensaje, me fijo el ID, busco el ID en mi propia base de datos, verifico que todo sea coherente, que los datos sean coherentes y realizo finalmente la actualización. Fíjense que esto nos da la posibilidad de escalar de una manera muy sencilla, porque de repente quiero hacer otras cosas o reaccionar de una forma diferente, puedo agregar tantos microservicios como quiera y puedo seguir reaccionando. Entonces, ¿cómo vemos esto del lado del desarrollador? Bien, un evento de integración, que es lo que como llamamos este tipo de eventos, un evento de integración porque estamos integrando la totalidad de la arquitectura con algo que ocurrió algo, lo tiro para arriba y cualquier microservicio puede reaccionar y hacerse responsable de lo que acaba de ocurrir. Entonces, ¿cómo definimos un evento de integración? Bueno, en este caso tampoco se ve, me imagino, pero bueno, básicamente es una clase sencilla de .NET, una clase sencilla de C#, con la única particularidad que tenemos todos los setters privados, dado que este evento tiene que ser inmutable. Una vez que nosotros creamos el evento, si queremos modificarlo, deberíamos publicar otro evento y crear otra instancia de esto. Y lo tenemos flagueado con una interfaz de integration event para poder reconocer cuáles son los eventos de integración y poder hacer inyección de dependencias en los diferentes servicios. Bien, ahora, ¿cómo publicamos ese evento? Queremos publicar un evento, lo que hacemos es creamos una instancia, pasamos los datos y cómo publicamos finalmente lo que es el bus. Bien, para nosotros como desarrolladores es tan sencillo como definir una interfaz. En este caso tiene 5 métodos, podríamos tener publish y subscribe y unsubscribe en este caso, y con eso es todo. En lo que es publish vamos a pasar un evento de integración que implemente la interfaz de integration event y después vamos a podernos suscribir del otro lado. ¿Bien? Luego de eso, la implementación que nosotros le demos para cada broker diferente, para cada service bus diferente, va a ser código de infraestructura que se saca de Internet, se busca en Internet, se pega en Internet. Una vez que nosotros tenemos definido esto, implementamos la cantidad y la variedad de los servicios que nosotros queramos. Bien, entonces, ¿cómo nos suscribimos? Obtenemos la referencia, nos suscribimos, ponemos subscribe, decimos a qué evento queremos suscribirnos y con qué manejador queremos suscribirnos. ¿Bien? ¿Cómo publicamos del otro lado? Entonces ahí nos suscribimos. ¿Cómo publicamos? De igual forma, recibimos una instancia. Fíjense que esto es un servicio, como les dije, tenemos el contexto de lo que podría ser Entity Framework acá. Para los que no ven, acá tenemos context y estamos obteniendo un dato. Estamos actualizando el precio, estamos verificando que los precios sean distintos y luego de eso estamos publicando el evento. Inyectamos la interfaz y publicamos. Una vez más, la implementación que se le da a esa interfaz no nos interesa a este punto. ¿Cómo se vería esto en lo que es la aplicación de ejemplo? Vemos que tenemos acá, se actualiza el precio. Cuando se actualiza el precio, lanzamos para arriba un evento de integración. Algunos de los microservicios toman esta información, actualiza el precio y luego a través de SignAlarm va a actualizar la UI del usuario, la aplicación web. ¿Bien? Esto sería cómo se vería en la aplicación de ejemplo.
Bien, hay algunos microservicios que tienen alguna otra complejidad, entonces. Tenemos algunas otras complejidades. Más allá de la comunicación, necesitamos implementar complejidad extra. Tenemos un gran volumen de lo que son queries, de lo que son consultas a nuestro microservicio, lo que son actualizaciones, creaciones, o lo que es interacción real contra el dominio que produzca modificaciones. Para eso podemos utilizar el patrón CQRS, CQRS Command Query Responsibility Segregation. Es un patrón que básicamente me separa, por un lado, lo que son las queries, los que son consultas que no hacen modificaciones en mis datos, y lo que son los comandos, que hacen modificaciones en mis datos, crean datos, actualizan datos o demás. Esto nuevamente, visto desde una arquitectura más externa, vemos que tenemos una API implementada, tenemos una capa de aplicación donde nosotros vamos a recibir el request, y dentro de eso vamos a tener dos modelos diferentes, lo que es podemos optar ir para el lado de la query en caso de que queramos consultar algo, o ir para el lado del comando en caso de que necesitemos modificar, actualizar o eliminar algo en particular. Vemos que acá tenemos flechas que se refiere a lectura cuando venimos del lado de las queries y a lo que significa cambios cuando venimos del lado de los comandos. Bien, ¿cómo vemos esto entonces desde lo que es la solución, de lo que es el explorador de soluciones? De lo que es el explorador de soluciones, vemos que tenemos una aplicación tradicional nuevamente, tenemos definidas carpetas, y dentro de las carpetas tenemos definido lo que son las queries y lo que son los comandos. Bien, y esto nuevamente, ¿cómo se va a traducir? Una vez más, los comandos se van a traducir como una clase tradicional, la única particularidad que tenemos definido de que esa clase podamos serializarla. Y vemos que acá estamos heredando de esta interfaz particular, porque en este caso en particular, y lo que es la aplicación de ejemplo, utiliza un nugget que es Mediator para hacer la implementación de este patrón, pero tranquilamente podríamos hacer la implementación que nosotros queramos y no sería necesario heredar de esa interfaz. ¿Cómo se vería la arquitectura entonces a la hora de implementar este patrón, a la hora de implementar CQRS haciendo uso de Mediator? Vemos que tenemos lo que es el controlador de nuestra aplicación web, recibe un comando, recibe un request, ese request lo mete en lo que es este orquestador, este paquete nugget que es Mediator, ingresa el comando y este orquestador lo que se encarga es de decidir buscar el handle, buscar el manejador de este comando y decir, ok, si es una query lo mando para un lado, si es un comando lo mando para otro lado, llamo al handle y le paso toda la información. Toda la información que va a tener son los datos que queramos actualizar, los ID, cualquier dato que nosotros queramos poner a la clase particularmente. Y vemos que dentro de lo que es el manejador de comando, vamos a implementar otro tipo de patrones. Dentro de ahí vamos a poder implementar, en este caso tenemos lo que es un agregado, que es un patrón de DDD, que ahora vamos a ver. Y también podemos estar inyectando repositorios para hacer consultas a la base de datos y para poder recuperar datos de la base de datos o actualizar datos. ¿Bien? Algo interesante que nos da esta arquitectura es que de repente necesitamos escalar. Vemos que la cantidad de queries que recibimos, la cantidad de comandos que recibimos son muy altas y nuestro servidor web no da abasto. Si nosotros tenemos definida esa interfaz que hablamos anteriormente de Mediator, va a ser tan fácil como reemplazar esa interfaz con una implementación que en vez de hacer una orquestación interna de la misma aplicación, publique en un event bus, como tenemos acá, en una cola de mensajes, y que las queries y los comandos sean manejados por otros servicios, por otros microservicios, y poder escalar esos microservicios a demanda como nosotros queramos. Bien, de hecho en este caso, en la aplicación de ejemplo, tenemos los dos casos, tenemos la forma donde implementa Mediator y tenemos la alternativa de switchear de Mediator y manejar todo con una cola de mensajes y poder orquestar y manejar todos estos comandos desde otros microservicios. Bien, en lo que es el microservicio de órdenes tenemos implementado lo que es el patrón DDD, Domain Driven Design, que es otro patrón que vamos a implementar en microservicios más complejos todavía. En lo que tenemos el handle, vamos a tener el handle que maneja un comando, y luego de que manejemos ese comando, de que recibamos toda esa información, seguramente vamos a tener que recuperar de la base de datos, eso nos va a devolver una entidad, y esa entidad va a haber que agregar, ejecutar un método, va a tener que hacer algo, actualizarse, hacer validaciones de dominio, y toda la lógica que estamos acostumbrados a escribir en nuestras aplicaciones. Bien. Este patrón nos define, está implementado con estas tres capas. Tenemos lo primero, lo que es la capa de aplicación. La capa de aplicación puede corresponderse con lo que son los controladores de una aplicación ASP.NET Core. Básicamente lo que define este patrón es en la capa de aplicación nosotros vamos a tener un endpoint, un método por cada caso de uso. Cada caso de uso que nosotros definamos, que defina el negocio, se va a traducir en un método público de lo que es la capa de aplicación. Bien, entonces cada vez que nosotros tengamos
diferentes requests con diferente acceso a diferentes casos de uso, vamos a acceder por una única vía a lo que es la capa de aplicación. Luego de eso tenemos la capa de dominio. La capa de dominio es donde vamos a implementar lo que es el patrón de DD y todo el poder que tiene. Vamos a implementar conceptos como son entidades de dominio, como son agregados, como son validaciones de las invariantes de las diferentes entidades y los diferentes agregados. Y por último tenemos lo que es la capa de infraestructura, que la capa de infraestructura vamos a poder implementar todo lo que es la infraestructura transversal, tanto login, caché, lo que es la consulta a la base de datos, lo que es la implementación de los manejadores y la implementación de los diferentes brokers de servicios y demás. Algo importante, en lo que es la capa de dominio, no vamos a saber nada de lo que es la capa de infraestructura, vamos a tener implementada puramente clases de dominio y no vamos a tener conocimientos si esas clases luego se persisten en CosmoDB, si se persisten en MongoDB, se persisten en SQL Server, si utiliza Entity Framework, Dapper, no nos importa eso. En la capa de dominio vamos a tener clases poco que simplemente implementen nuestra lógica de dominio. Bien, este patrón define o nos da algunos lineamientos, por ejemplo, como pueden ser que nuestras clases, nuestras entidades deben tener datos y además comportamiento. Parece algo sencillo y básico, pero no lo es y en todo caso muchas veces caemos y tenemos clases anémicas donde tenemos un montón de datos y lo único que hacemos es mover clases y mover entidades entre nuestras diferentes capas y no tiene ningún método adentro. O tiene uno o dos métodos y toda la lógica está implementada en servicios, en repositorios o en lo que son los controladores. ¿Bien? Entonces, este patrón evita que pase esto y lo que nos está diciendo es debemos tener atado y junto los métodos con lo que son los propios datos. Además de esto, este patrón define lo que es Bundle Context, que es un contexto limitado. Este contexto limitado, y a partir de este concepto también es que surge el concepto de microservicios. Este concepto lo que nos dice, nosotros tenemos un dominio gigante, debemos empezar a aislar diferentes contextos más pequeños y luego comunicar estos contextos de alguna forma, pero no hacer una instanciación de una clase directa que esté en otro contexto, sino debemos comunicarlo a través de eventos, de dominio o demás. Que llevado a lo que es microservicio, la correlación es directa. Cuando nosotros definimos un microservicio, estamos encontrando un bundle context totalmente aislado al resto del negocio. Entonces, tener diferentes bundle context en lo que es DDD, luego se puede traducir con cada uno de esos bundle context, extraerlo a un microservicio y poder escalarlo por separado, y en vez de comunicarlo por eventos de dominio, comunicarlo por eventos de integración. Entonces el concepto de microservicio surge a partir un poco de este patrón e implementa muchos de los conceptos de este patrón, pero con una visión más macro y una visión más global de lo que es la arquitectura externa. Bueno, acá tenemos un poco lo que es el patrón agregado. Vemos que el patrón lo que define nuevamente son diferentes agregados. Esto es un poco lo que les dije, un agregado. El concepto de agregado es una entidad que debe resguardar su estado interno y de todas sus subentidades para asegurarse que no se quiebren sus invariantes. Estas invariantes son las lógicas, son las diferentes reglas de negocio que nosotros no podemos romper. Por ejemplo, que un producto no puede tener un precio menor a 0. No puede tener un precio menor a $1, porque no queremos que tenga un precio. Entonces, esa lógica de dominio nosotros deberíamos resguardarla a través de lo que son los métodos de un agregado. Imagínense acá tenemos una orden y nosotros no queremos que se puedan actualizar los ítems de esa orden directamente. No queremos tener una lista pública y traernos ahí y poder eliminar elementos de la lista pública, agregar elementos a la lista pública, actualizar elementos de esa lista pública, porque claramente podríamos hacer lo que quisiéramos. Podríamos, cuando ya está la orden creada, eliminar todos los ítems, cambiarle el precio, hacer lo que queramos. Entonces lo que define este patrón es, bien, identifiquemos el agregado, identifiquemos la clase padre, la clase que va a tener el poder absoluto y que va a resguardar todas, que no se quiebre ninguna de estas reglas de negocio. Y una vez que las tengamos identificadas, esta clase va a tener definidas subentidades. Estas subentidades son las entidades de las cuales me voy a hacer cargo y de las cuales voy a garantizar que nadie modifique, ni que nadie elimine, ni que nadie cambie sin que yo lo sepa. Imagínense acá, entonces, fíjense, tenemos, no se ve, pero tenemos algunos métodos como puede ser agregar un ítem, setear una dirección, pero de ningún modo nunca vamos a poder acceder a una dirección directamente, ni vamos a poder acceder a un ítem directamente. Y de igual forma la comunicación que va a existir entre estos diferentes agregados va a ser no de forma directa, sino a través de lo que son eventos de dominio. Entonces, ¿cómo se ve un agregado? Nuevamente, una clase sencilla, lo mismo que veníamos viendo hasta ahora, lo flagueamos con lo que es aggregate root y
Totalmente nuevamente. Fíjense que lo que tenemos address lo tenemos como privado y lo que son las órdenes lo tenemos como privados. Entonces, ¿cómo vemos una arquitectura DDD? Nuevamente, en nuestro árbol de soluciones, fíjense que tenemos los agregados definidos y que tenemos las diferentes entidades dentro de cada agregado que no pueden ser modificadas. Bien, ¿cómo comunicamos estos diferentes agregados? A través de eventos de dominio. Los eventos de dominio son muy similares a lo que son los eventos de integración, pero con algunas particularidades. Algo importante es el evento de dominio, es algo que ocurrió en el pasado. Yo actualicé un precio y digo precio actualizado. Cambié algo, nombre cambiado. ¿Bien? Algo que comenté anteriormente, que también los microservicios mejoran la separación de responsabilidades, porque yo de repente tiro un evento para arriba, el que quiere se suscribe y hace lo que quiere. Yo no me tengo que preocupar por estar haciendo eso o codeando eso dentro del agregado. Y un dato importante, lo que es el concepto de eventos de dominio ocurre dentro del mismo thread. Cuando pensamos en un evento de dominio no es que lo tiramos para arriba a otros microservicios, porque eso ya se convierte en un evento de integración. Básicamente el concepto es el mismo, pero tiene estas pequeñas diferencias. ¿Cómo implementamos un evento de dominio? Entonces, nuevamente, una clase, la flagueamos con eNotification, propiedades con setters privados, seteamos los diferentes valores, y luego de eso, para dispatchar estos eventos, vamos a tener en la clase base, vamos a tener dos métodos en la clase base que anteriormente el agregado del cual heredaba. Vamos a tener dos métodos sencillos, agregar un evento de dominio, remover un evento de dominio. Y luego de eso vamos a tener una lista privada de lo que son esas listas de eventos a las cuales no podamos modificar directamente. Nuevamente, acá el concepto de agregado, donde esta entidad se hace cargo de lo que le corresponde y no expone al mundo exterior nada público para que se pueda modificar sin los métodos públicos. Entonces, imagínense, actualizo el precio de lo que es la orden, de lo que es no un ítem en particular, sino de lo que es la compra, o actualizo la cantidad de un producto. Entonces, en vez de actualizar directamente, decir, dame el producto y yo después actualizo, yo le digo a la orden general, le digo, actualiza la cantidad de un producto, le paso el ID o le paso a la entidad misma, y ahí adentro lo que es el agregado de lo que es la orden se va a encargar de iterar, buscar cuál es el ítem, actualizar el precio, y una vez que actualice el precio o actualice la cantidad, va a llamar add domain event y va a publicar un evento de dominio diciendo actualicé la cantidad. Una vez que esto se persista en la base de datos, que se ejecute el save change de lo que puede ser Entity Framework, vamos a raisear este evento y todos los que estén suscritos van a poder manejarlo y van a poder reaccionar ante lo que acabamos de hacer. ¿Ver? Esto, lo que pueden estar suscritos pueden ser otros agregados o pueden ser manejadores que directamente hagan una query o notifiquen a la interfaz web a través de socket, lo que sea. Y por último, lo que define también, lo que está definido acá dentro de esta arquitectura, y lo que define el concepto de DD es que cada agregado debe corresponderse y debe tener un único repositorio. No podemos tener un repositorio que apunte a una dirección, ni tener un repositorio que apunte a un ítem de una orden, porque la idea es que yo nunca pueda manipular el ítem de una orden, ni que nunca pueda manipular una dirección directamente. Si yo quiero manipular algo, inyecto este microservicio, inyecto este repositorio, me traigo todo el agregado completo y manipulo todo lo que quiero a partir del agregado. Ojo, esto también tiene un trade-off de repente, donde si nuestro agregado es inmenso y tenemos 8 millones de ítems acá y un montón de direcciones, de repente traernos todo ese agregado va a ser una locura y va a ser súper pesado. Bien, pero para eso hay otros patrones luego que se pueden implementar para evitar estos problemas. Bien, esto es un poco la presentación o los conceptos que yo tomé de este libro. Les recomiendo que lean, realmente es un libro muy interesante con un montón de conceptos. No tiene una profundización extrema en cada concepto, es la verdad, porque tiene una cantidad de conceptos importantísima. Entonces lo que busca es un poco lo que yo busqué ahora, introducirlos y abrirles el abanico, abrirles el juego a un montón de patrones que existen. Abrirles el juego y demostrarles un poco más. El primer capítulo habla sobre lo que es Docker y sobre lo que es orquestación y luego de eso habla sobre arquitectura interna. Entonces lo que busca transmitirle y lo que busco transmitirles es que escribir microservicios quizás es lo que estamos acostumbrados, y de hecho esta charla surge a partir del otro día, escuchar una charla en la ArcConf donde se habló de microservicios, se habló solamente de DevOps, y alguien de los que está acá me dijo, pero esto es una charla de DevOps. Y es un poco lo que pasa, hablar de microservicios, estamos acostumbrados a que es hablar de DevOps, y no es así, porque cada microservicio adentro, por sí mismo, es un mundo.
Es un mundo con un montón de patrones, es un mundo con un montón de complejidades que nosotros como desarrolladores tenemos que saber controlar y tenemos que saber guiar en la dirección correcta para no caer en un caos y no estropear lo que puede ser una arquitectura de microservicios, que siempre, si fracasa, generalmente el fracaso no se da por la orquestación, no se da por lo que es DevOps, sino que se termina dando por lo que es la implementación propia de cada microservicio. Gracias.